En el marco del primer Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad para el simposio Identidades, Etnicidades, Exclusión e Integración desde el Arte, Ángel Torres Tucumidis y mi persona, Iván Santiago Arias, de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, les presentamos la ponencia denominada Retos de los grupos de danza folclórica ecuatoriana en la nueva normalidad por la emergencia sanitaria de la COVID-19, estudio de caso. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. A partir de dicho comunicado, la economía mundial ha comenzado a atravesar una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo, que continúa desarrollándose sin saber cuánto tiempo durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación. Los efectos de la pandemia en las manifestaciones culturales, específicamente en las artes escénicas, en consecuencia de la emergencia sanitaria, con el confinamiento producido y el distanciamiento social, colocan al sector artístico, cultural y de entretenimiento en una posición tardía en la reactivación de actividades, provocando perjuicios y limitaciones. Esto lo dice el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador en el año 2020. Es por esto que la danza transita al área virtual, con las nuevas tecnologías digitales que han jugado un rol importante en la disminución de los efectos de la crisis en ciertas profesiones y en la educación, permitiendo mantener las comunicaciones personales y actividades de recreación en los hogares, pero también por el aumento del uso de las tecnologías ha desvelado una desigualdad que existe en la región y en la ciudad. Tenemos también que decir que la danza virtual no es algo nuevo, pero la emergencia sanitaria y los efectos que causó hace que bailarines y profesores, instituciones y público transiten a estos medios telemáticos para poder adaptarse a la situación. Pero la música, el arte, el cine, la literatura, el baile, ha sido por los medios virtuales y se han convertido en un refugio para calmar la ansiedad, liberar el estrés, provocado por el confinamiento, buscando la relajación que genera la cultura. En definitiva, el sector cultural se ha visto en la necesidad de realizar sus actividades de manera virtual, creando así nuevas estrategias de difusión de contenido cultural. La danza llega a tener un empoderamiento en el entorno digital, ofrece nuevas oportunidades de diálogo entre contenido cultural y público consumidor. La pandemia brindó la oportunidad de hacer una pausa y analizar las nuevas formas de transmitir el arte y la cultura, sin dejar a un lado, obviamente, el bienestar económico del gremio, por lo que se podrían generar ciertas limitaciones o retos que obliguen a los grupos y artistas escénicos a acoplarse o frenar, en definitiva, su producción artística. Es por esto que este estudio tiene como objetivo general diagnosticar los retos que tienen los grupos de danza tradicional ecuatoriana para acoplarse a la nueva normalidad por la emergencia sanitaria. Específicamente vamos a conocer sobre las vivencias que han tenido los grupos que pertenecen al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales, CIOF, sección Cuenca, para lo cual queremos diagnosticar la situación en la que se encuentran estos grupos de danza folclórica en diferentes dimensiones, como es la economía, la enseñanza y la virtualidad, que ha generado la emergencia sanitaria a los grupos de danza tradicional y también a la población en general. Con esta información efectuaremos una triangulación de estos datos del abordaje que se hizo a directores, a bailarines y al público de los grupos de danza tradicional sobre estas dimensiones que sería la economía, cómo les afectó o cuáles fueron sus situaciones dentro de la economía, dentro de la enseñanza y dentro de la virtualidad
de los grupos de danza tradicional para posterior poder desarrollar unas estrategias de gestión para el sector de la danza folclórica en la ciudad de Cuenca. Para alcanzar estos objetivos, utilizamos una metodología de enfoque deductivo acompañada de un diseño de investigación-acción. Para la recopilación de datos, utilizamos la observación participante, la cual se dio en 3 actividades importantes que tuvo la agrupación Guayrapamushkas de la Universidad de Cuenca durante el año 2020. También para la recolección de datos se hizo entrevistas abiertas a profundidad a directores y grupos focales, a bailarines y público. Este estudio tiene 3 dimensiones, que es la economía, la enseñanza y la virtualidad. Se pretende conocer el contexto del impacto de la COVID-19 que ha generado en la economía de los grupos de danza tradicional. Se conocen antecedentes que los primeros en cerrar durante la pandemia fueron los teatros y fue el sector cultural, que digamos fue el más golpeado. En datos del Banco Internacional de Desarrollo, el 50% de las industrias creativas y culturales se tuvieron que ajustar sus actividades en respuesta a las medidas restrictivas y el 60% de ellas se vio obligado a despedir a una parte importante de su personal. También existe otro dato de las Organizaciones de Estados Iberoamericanos en donde dice que la creación del valor económico en las industrias culturales y creativas en el mundo ha caído un 13.75% en el segundo trimestre del año 2020, comparando con el mismo periodo en el 2019. También en la enseñanza pretendemos conocer estas nuevas iniciativas implementadas por los grupos de danza tradicional para enseñar dentro de la pandemia, ya que antes de la pandemia este proceso de enseñanza fue un proceso cognitivo, simbólico y experimental complejo que significa el reconocimiento de una identidad cultural, corporal y contextual. De esta manera ayudan a transmitir y a enseñar sobre cultura, sobre tradición. Ahora bien, la virtualidad ha ofrecido ciertas oportunidades a los grupos de danza tradicional en estos tiempos de COVID y las redes sociales ahora son las encargadas de canalizar estas experiencias, permitiendo a los usuarios interactuar y ganar presencia, creando sentido de comunidad. Pero hay que tener en cuenta también que la danza virtual o la virtualidad no es accesible para toda la persona que quiera disfrutar del arte. Puesto que la CEPAL nos da unos datos que en 14 países de América Latina, alrededor de un 42% de las personas que viven en áreas urbanas tienen acceso a Internet en el hogar en comparación a un 14% de aquellas que viven en las áreas rurales. Este es un dato de la CEPAL del año 2018, por lo que esto acrecentaría desde ya una brecha significativa entre quien tiene acceso o no a la danza virtual. Y es así como llegamos a los resultados. En el tema económico, los grupos de danza tradicional se encuentran en crisis debido a que sus presentaciones han sido canceladas. También hay algo importante que se tiene que resaltar, que es la brecha digital que existe entre bailarines y directores y público también, por lo que no existe una armonía de conocimiento para la utilización de las nuevas tecnologías, generando esta brecha digital. También las regulaciones en el aforo han limitado el ingreso económico que tienen los grupos de danza tradicional durante sus presentaciones ya presenciales que se han realizado en estos meses que han tenido la oportunidad de hacerlo. Además de las dificultades tecnológicas que han tenido los grupos de danza tradicional, el espacio de ensayo en sus hogares no es el adecuado
para la actividad que tienen los grupos de danza tradicional. También se detectó que los gobiernos locales no se encuentran garantizando el derecho y apoyo a los bailarines y directores, tanto en el sector público como en el sector privado de la ciudad de Cuenca. En la enseñanza, bailarines, directores, público concuerdan que se rompió esta energía que generan los grupos de danza tradicional al bailar con el público, por lo que las clases virtuales fracasaron y retomaron nuevamente los grupos de danza a ensayos presenciales. Pero esta nueva normalidad también dificulta de cierta forma la enseñanza por el uso de la mascarilla y también por los espacios y el mismo hecho del distanciamiento social. También la mayoría de los grupos de danza tradicional durante el confinamiento se dedicaron a generar talleres donde enriquecían sus conocimientos de las propuestas que ellos planteaban en sus coreografías. Tenían muchos contactos con grupos internacionales donde a ellos les influían sobre ciertas manifestaciones culturales de sus países, por lo que la enseñanza durante el confinamiento fue productivo desde ese lado para los grupos de danza tradicional. Por su lado, la virtualidad ha continuado con la oportunidad de compartir conocimiento entre culturas distantes y de formas inmediatas. Es importante decir que los grupos de danza tradicional han aprovechado esta oportunidad y han generado talleres y videos de danza que han tenido un impacto positivo en las redes sociales de las agrupaciones, pero los costes de estas producciones, tanto audiovisuales como las de los talleres, no se encuentra cubierto por la economía de los grupos de danza tradicional. A partir de estos resultados se genera un plan de acción en iniciativas que van desde un mes a un mes y 3 meses. Hablemos del tema económico. Los grupos de danza tradicional necesitan apoyarse también en el conocimiento que tienen dentro de las agrupaciones, continuar con los protocolos de bioseguridad para no generar más contagios y así no cerrar, digamos, las puertas, reactivar espacios públicos y adecuarlos también para poder tener ensayos más cómodos y para que la gente pueda acudir a sus ensayos. De ahí temas que son a largo plazo, hay que generar una mejor articulación e interacción entre los sectores tanto públicos como privados, también sensibilizar a estos sectores sobre el respeto a esta economía de los grupos de danza tradicional. También hablemos de mostrar y promover realmente el tema de la gratuidad, porque los grupos de danza, las presentaciones de los grupos de danza tienen que ser gratuitos, tanto sea de forma presencial como de forma virtual. Y por último, también en el tema económico, transparentar estos recursos económicos públicos que se tienen que invertir en los grupos de danza tradicional, gestionarlos para que los gobiernos locales y nacionales realmente entreguen estos recursos a los grupos de danza tradicional. En el caso de la enseñanza, se puede ya retomar clases semipresenciales, pero sin dejar las clases virtuales, donde se podría reforzar el tema de clases teóricas. También mantener los protocolos de bioseguridad para que la gente se sienta en confianza de aprender. También trabajar en el reacondicionamiento físico de los bailarines. Crear propuestas claras que conecten con el público, que es algo importante para el tema de enseñar también a los públicos. Y por último, también facilitar espacios para proyectar lo aprendido durante la cuarentena. Necesitamos espacios donde se puedan proyectar este conocimiento. En temas de de mediano plazo, de 1 o 3 meses, se realizar también programas de formaciones permanentes en tema de conocimiento de cultura ecuatoriana, que es algo fundamental en los grupos de danza tradicional. También promover permanentemente en el interior y exterior de los grupos de danza tradicional discursos sobre salud mental,
Esta iniciativa nace porque los bailarines, directores y públicos en los resultados manifestaron que se encuentran frustrados por no poder ensayar y por no poder presentarse, que se encuentran sensibles. También hay que reconocer y potenciar la educación que generan los grupos de danza tradicional y que ésta sea complementaria en relación a la educación académica para asimismo reforzar los discursos que son orientados hacia los grupos de danza tradicional. En cambio, la virtualidad se podría generar unas iniciativas de corto plazo que sería un mes, como por ejemplo en las propuestas virtuales tener más detalles en las producciones, también promover y fortalecer una colaboración con otras artes para enriquecer realmente la propuesta y la virtualidad. Es algo indispensable crear una imagen del grupo de danza en redes sociales y sin duda una difusión de los contenidos más continua. En las acciones de 3 meses de mediano plazo se tiene que ver la responsabilidad de la visibilización de las culturas en la virtualidad. Esto es indispensable porque los grupos de danza tradicional tienen una responsabilidad hacia la cultura que representan. Es decir, tiene que ser una correcta y adecuada visibilización de las culturas a través de los medios virtuales. Esto se tiene que reforzar y mantener. También la persistencia y el compromiso de las publicaciones. Ya habíamos hablado que eso en la forma virtual es fundamental y básico para su progreso. En conclusión, podemos decir que la pandemia de la COVID-19 ha afectado a los grupos de danza tradicional y ha revelado una brecha que se acrecienta cada día más entre agrupaciones de instituciones y agrupaciones independientes. También existe una incertidumbre alrededor de las presentaciones presenciales. Los productos audiovisuales han aportado sí a la promoción de los grupos de danza, pero no ha tenido una finalidad económica de los mismos. Podemos concluir también que la danza tiene que hacer una minga para la reafirmación de los grupos de danza, unirse todos los grupos de danza tradicional de la ciudad de Cuenca para reafirmarse ante la ciudad. También sabemos que las clases virtuales de danza han fracasado y que la virtualidad tiene otro potencial que es la difusión de los contenidos de los grupos de danza tradicional. Y por último, consideramos que un detalle importante que tiene que ser estudiado en los grupos de danza tradicional es la dinámica y comunicación interna de los grupos. La investigación se encontró ciertas limitantes que esto genera a los grupos de danza tradicional y podemos decir que si es que existe un grupo sólido e integrado, se puede llegar a un mejor desarrollo de la agrupación. Bueno, para finalizar les mandamos saludos desde Ecuador e invitamos a revisar el artículo donde se va a encontrar con más detalle de los textos en esta presentación. Saludos y un abrazo gigante.